Este de aquí es el nuevo MacBook Pro con el M2 Max. Llevo probándolo desde hace un tiempo y quiero contarte qué me ha parecido. Hacer una review del MacBook Pro no tendría por qué ser demasiado difícil, ya que al fin y al cabo por fuera es idéntico al de la generación anterior. Sin embargo, por dentro sí han cambiado unas cuantas cosas con ese nuevo procesador de Apple, la generación M2 Pro y M2 Max, y ahí es donde entra la complejidad, donde podría complicarme la vida haciendo la review todo lo que yo quisiese, pero ya sabes que al final es el camino que he optado. Voy a intentar hacer de algo difícil, que es algo más numérico, algo fácil, algo que sea comprensible y algo que al final un público como yo, que es más un público creativo, que quiere saber hasta dónde puedes llegar con este ordenador, pueda sacar provecho de esta review. Así que allá vamos. Tendría que remontarme para hacer esta review como hace un par de años, ¿vale? Como si fuese una story time. Hace un par de años Apple comenzó un nuevo camino por el rumbo alejado de los procesadores Intel y creando su propio Apple Silicon. Sus famosos M1. Ya sabes, si llevas un tiempo buscando ordenadores, seguro que te has topado con estos M1 y sobre la cantidad de maravillas que se escucharon sobre estos. Después de los M1 y ofreciendo una respuesta a los creadores y a las personas que necesitaban, sobre todo, más potencia gráfica, metieron o incorporaron los M1 Pro, después los M1 Max, que eran más potentes que los Pro, y finalmente llegaron con el M1 Ultra, que eso ya era como... El M1 Ultra sobre todo ya estaba pensado para gente que se dedicaba a hacer animación 3D, casi movidas tipo Pixar, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero en junio del 2022 Apple lanzó su nueva generación, los M2, y con eso pues han dado el pistoletazo de salida a una gama más profesional de procesadores. El M2 Pro, que es el que tengo en el Mac Mini, del cual ya hice el unboxing ayer, y el M2 Max, que es el que tenemos aquí en este ordenador. Y de momento es el procesador más potente que ha lanzado Apple jamás. El MacBook Pro lo puedes configurar tanto con el M2 Pro como con el M2 Max. Por fuera, ¿vale? Son idénticos. Tienen el mismo diseño que ya hemos visto desde la generación anterior, es decir, el cuerpo es de aluminio, conserva esos 3 USB-C con Thunderbolt 4 para tener unas tasas de transferencia de datos brutales, un HDMI, un lector de tarjetas SD. Para mí esa ha sido la gran incorporación de este rediseño que hicieron de los MacBook Pro. Y el puerto de carga, que era un viejo conocido, que es el MagSafe, en este caso el MagSafe generación 3. Y esto es fantástico porque tú imagínate, estás cargando el ordenador, te tropiezas con el cable y se desconecta porque está enganchado a tu ordenador de forma magnética, no sale tu ordenador volando. Y bien, cuando abrimos el Mac, lo que nos encontramos es con un teclado bastante grande. Además, las teclas, una cosa que me gusta es que tienen una distancia, un recorrido bastante bueno, entonces es cómodo escribir con ellas. El trackpad, que es gigante, el Touch ID, que sirve para desbloquear el ordenador y poder entrar dentro de nuestra sesión, también se utiliza, por ejemplo, para pagos. Y luego un par de altavoces, sobre todo en la versión de 16 pulgadas, que nos encontramos aquí en los laterales y que se escuchan increíbles. No es muy habitual hablar de los altavoces de un ordenador portátil porque no es algo que se suela mencionar demasiado porque no suelen ser muy buenos, pero lo que lleva haciendo Apple desde hace unas cuantas generaciones, desde el MacBook Pro del 2019, ha sido ir mejorando cada vez más los altavoces, y es algo que se agradece, sobre todo cuando estás viendo un vídeo, compartiendo un vídeo con alguien. Está muy bien tener unos altavoces buenos y que tienen unos bajos buenos. Existen dos modelos de MacBook Pro. Tenemos el MacBook Pro de 14 pulgadas y este, el de 16 pulgadas. Cuidado, el de 16 pulgadas es grandecito y pesa. Esto es una cosa que tienes que tener en cuenta. El de 14 pulgadas fue el modelo que analicé ya el año pasado con el M1 Max, y este año he querido ir a por el modelo de 16 pulgadas con el M2 Max, pues por hacer algo diferente. La tecnología que utiliza en la pantalla es mini LED, y esto lo que le permite a Apple es conseguir un contraste muy alto. En concreto es de 1.000.001. Logra hasta los 1600 nits cuando estás reproduciendo contenido en HDR y los 1000 nits de forma normal, de forma estándar. Tener un contraste tan alto
que está por encima del HDR. Lo que Apple ha inventado en cuanto a nombre es este HDR mejorado, llamarlo XDR, Extreme. Son unos genios de los nombres. Y luego en cuanto a color, consigue el rango completo P3, es decir, vas a poder editar fotografía, vas a poder hacer retoques basados en el color de forma muy segura con tu ordenador. Pero quiero que tengas en consideración una cosa, y es que si vas a hacer retoque de color, desactives el True Tone de la pantalla, porque el True Tone, aunque es muy cómodo, ya que es la forma en la que Apple calibra la temperatura del color basado en la luminosidad de la estancia, de dónde estás, sí que puede jugarte una mala pasada si te dedicas profesionalmente a lo que es el retoque de imagen. Entonces, cuando vayas a retocar color, quitas el True Tone. Cuando vayas a utilizar el ordenador de forma normal, dejas el True Tone porque es muy cómodo para los ojos. Y luego otra cosa, la pantalla del MacBook Pro tiene una frecuencia de refresco de 120 Hz cuando estás, por ejemplo, consumiendo algún tipo de contenido que va a 120 Hz, y cuando estás navegando simplemente por webs se adapta a los requerimientos que tenga. Y luego algo que me gusta mucho es el detalle de las esquinas redondeadas y cómo también el propio software redondea justo esto, se adapta a la esquina y la interfaz juega con este tipo de curvaturas. Estos detalles son muy Apple. Pero luego otra cosa que llama la atención es el notch. El notch va a llamar más o menos la atención dependiendo del fondo de pantalla que le pongas. Este que he puesto es para que llame mucho la atención. En el iPhone, esta muesca que nos encontramos en la parte superior tiene un sentido, porque ahí digamos que se esconden debajo todas las cámaras TrueDeep para poder realizar el desbloqueo facial a través de Face ID. Pero es curioso porque en el iPhone, digamos que las versiones Pro lo que han ido haciendo es ir reduciendo esa muesca, ese notch. Y el futuro por el que creo que pasa el iPhone es por hacer que desaparezca completamente esa muesca y que todos los sensores estén debajo de la pantalla. Sin embargo, aquí hay una cosa bastante poco justificada, y es que únicamente en esta muesca lo único que nos encontramos es la cámara frontal y un LED para indicarnos que la cámara frontal está activada. El resto es un espacio negro. Creo que este notch se podría hacer más pequeño, aunque claro, eso quizás rompería la estética o la continuidad de los modelos Pro de iPhone que tiene Apple. Realmente en el día a día no es que moleste y terminas totalmente obviándolo cuando pasa el tiempo. Pero es verdad que cuando lo analizas independientemente lo ves como ruido dentro de toda la interfaz, dentro de todo lo limpio que es el Mac. El MacBook Pro es un ordenador muy bien construido, te da una sensación de robustez, de equilibrio, que no se encuentra tan habitualmente en ordenadores portátiles. Y esto la verdad es que ha sido una constante en los ordenadores MacBook de Apple. Y hasta aquí digamos que podría haber sido la review del MacBook Pro, tanto de este año como la del año anterior. Pero vamos realmente a lo que hace que esta renovación tenga un sentido, que es la potencia del nuevo procesador. Voy a hablarte del M2 Max. ¡Wow! Se me cansa el brazo, tener el Mac así. Voy a dejarlo aquí apoyado. Este MacBook Pro, como te cuento, puedes elegir la configuración M2 Pro o M2 Max. He tenido la oportunidad de poder probar ambos procesadores, el M2 Pro dentro del Mac Mini y el M2 Max dentro de este MacBook Pro. Ambos modelos de M2 Pro, M2 Max, tienen el mismo número de núcleos de CPU, 12. Pero es en la parte gráfica, en la GPU, donde empiezan a distanciarse uno de otro. Y donde, por lo tanto, van dirigidos hacia uno u otro público. Lo que ha conseguido Apple con este M2 Max es lograr 12 núcleos de CPU y puedes ponerle de RAM configurado aparte hasta 96 GB. El modelo que tengo aquí es de 64 GB de RAM, 2 TB de almacenamiento, pero también puedes configurarlo hasta los 8 TB de almacenamiento. Lo que ha hecho Apple es en la misma placa poner la CPU, la GPU y la RAM, todo así como juntito, ¿vale? Y además todo conectado con la SSD. Esto es especialmente útil sobre todo porque las tasas de lectura y escritura son altísimas. Cuando estás editando vídeo, cuando estás importando y exportando vídeo, eso te viene realmente bien. Este Mac, aunque mucha gente va a querer comprarlo únicamente para sus cosas de ofimática, para el Chrome, que sí que funciona, el Zoom, realmente está pensado para un público que va a utilizar toda la potencia gráfica de estos dispositivos, que buscan esa potencia extra en el día a día de su trabajo. Haciendo un test muy rápido de benchmarks, que tampoco es que sirvan de tanto, porque al final los benchmarks están hechos en una especie de entorno ideal. Lo que nos encontramos es que este M2 Max
consigue en un solo núcleo 1950 puntos y en multinúcleo 15.300, lo cual es una locura. Sé que coincide con ese 20% aproximado que dice Apple que aumenta respecto a la generación anterior, pero lo que me parece muy interesante es que lo acerca muchísimo al M1 Ultra de la generación anterior, que era el más tope de procesador que existía. Y todo eso, en lugar de en un Mac Studio, tenerlo en un ordenador que te lo puedes llevar contigo. Pero al final lo que importa de todas estas cosas no es cómo funciona en un benchmark, sino cómo se comporta en el día a día. Y eso es de lo que te quiero hablar ahora. Y esto es mucho más de percepción, ¿vale? Probándolo con Final Cut Pro, lanzando un proyecto de 260 GB, directamente arrastras el proyecto, toda la carpeta y te pones a trabajar. Tienes que esperar como aproximadamente un par de segundos, ¿vale? Para que lea el proyecto, pero ya está, no tienes que hacer proxies. Puedes editar en el modo de máxima calidad, no tienes que meterte en la parte de optimización ni nada, y no tienes ningún tipo de lag. Puedes ponerle capas, puedes trabajar con multicámara, puedes ponerle música, puedes hacer un poco lo que te dé la gana, y no tiene lag. Lo mismo sucede cuando estás trabajando con DaVinci Resolve. Funcionas con la misma fluidez, retocas colores, añades capas, máscaras, lo que te dé la gana y no se ralentiza. Pero es que otra cosa más, no es que no se ralentice, es que además prácticamente no emite calor. No he escuchado que esto empiece... ¿Cómo se llama esto? Los fans. No he escuchado prácticamente los ventiladores, excepto cuando he jugado a videojuegos, que después te voy a hablar de eso. Lo que esperaba utilizando este Mac con el M2 Max era algo similar a lo que podía esperar utilizando el M1 Max. Con aquel ordenador, cuando lo analicé, ya me pareció que era una locura, y en este lo que han hecho al final ha sido continuar un poco con este legado. Por ejemplo, cuando exportas el vídeo del que te estaba contando, ¿no? La diferencia entre exportar con el M1 Max y el M2 Max han sido de apenas 30 segundos. No ha habido algo que digas, vale, hay una diferencia real, pero es que tampoco creo que estén buscando esa diferencia real. Al final es un poquito más. Lightroom lo mueve como si nada, pero ya lo movía como si nada en la generación anterior, y ya lo mueve como si nada tanto el M2 Pro como el M2, como lo hacía el M1 Pro. No he podido probar Octane en mi unidad, sin embargo sí que he visto una demo de Houdini y también de Unity creando entornos 3D, y han funcionado de forma tremendamente fluida. Y tampoco te puedo contar la experiencia desde un desarrollador, pero al menos viendo la continuidad que han seguido respecto a la generación anterior y cómo de contentos estaban los desarrolladores con la generación anterior, que de hecho muchísimos equipos se han pasado a los ordenadores con M1 Pro, M1 Max. Esto no es algo de lo que yo te pueda hablar porque, como te digo, no soy desarrollador, y hay muchos otros youtubers que sí que son desarrolladores y te van a poder contar mejor su experiencia, pero viendo cómo en programas de edición de vídeo ya lo hacía muy bien y ahora lo hace un poquito mejor, pero continúa esta estela que ya comenzaron los Apple Silicon, pues puedo suponer que en otros entornos va a funcionar, pues eso, igual de bien y un poquito mejor. Pero vamos a abrir el melón. ¿Qué tal con los videojuegos? Aquí entramos en un entorno peligroso y creo que ya sabemos la razón. Los desarrolladores no han prestado demasiada atención a macOS en los últimos años, o quizás ha sido al contrario, no lo sé. Pero lo que sí que sabemos es que no hay tantos juegos en macOS como sí que tenemos en Windows. Pero esa tendencia parece que está cambiando poco a poco y que hay cada vez más desarrolladores que están adaptando sus juegos a macOS. Yo creo que es por una mezcla de dos cosas. Primero, porque hay más documentación sobre cómo los desarrolladores pueden utilizar Metal, y también porque los procesadores están siendo cada vez más potentes. Jugando al Resident Evil Village en este M2 Max, he sido capaz de poner el juego en su máxima resolución y que funcione completamente de forma fluida. También le he puesto la optimización de Metal para que tenga más resolución, para que sea todo como mucho más detallado y funcione increíblemente bien sin que haya bajadas de frames. Y así lo mismo con Pathless, que es un juego frenético donde hay muchísimas cosas que suceden al mismo tiempo. Con Gris, que es más tranquilo, con Hyper Light Drifter, y también con el último Tomb Raider, que tiene unos juegos de luces y sombras bastante buenos.
Apple tiene una ventaja con esto de crear su propio procesador y también el software que mueve todo esto. Y es que se reserva una serie de núcleos específicamente para el motor de vídeo y el motor de ProRes. Y también de Metal. Esto lo que hace es que al final el procesador, sobre todo el M2 Max, con esta potencia gráfica extra, está específicamente creado para mover estos programas de vídeo, que Final Cut esté optimizado para este procesador. Que por ejemplo ese motor ProRes lo que significa en la vida real es que vayas a poder utilizar una imagen en vídeo en RAW y trabajar con ello directamente desde la importación, tal que sacado de cámara. O Metal, por ejemplo, va a ayudar con el desarrollo gráfico de los videojuegos. Y una cosa que me ha sorprendido es que ya hay muchos programas que están sacando provecho de estas APIs, que se han puesto mucho las pilas. Por ejemplo, DaVinci está muy bien optimizado para estos nuevos procesadores. Pero lo curioso de todo esto es que esta potencia de procesamiento lo hace igual, tanto tengamos el ordenador enchufado a la corriente, es decir, que esté cargando, como cuando lo tienes directamente tirando de la batería. Y esto no es algo tan habitual dentro de los portátiles. Y ya que estamos hablando de la batería, llegamos a uno de los puntos más interesantes para mí de un ordenador. La batería del MacBook Pro va a depender de dos cosas. Primero, del tamaño que hayamos elegido, ya sea de 14 o de 16. Si eliges el de 16, al ser más grande vas a tener más batería. Y también el procesador, cuánto de demandante sea este. El M2 Pro es más ligero que el M2 Max. Entonces, la combinación perfecta, si lo que buscas es mucha batería, es un MacBook Pro de 16 pulgadas con un M2 Pro. Sin embargo, el que yo tengo aquí es un M2 Max con 16 pulgadas, así que quiero hablarte de mi experiencia con la batería. En la web de Apple pone que llega hasta las 22 horas de reproducción de vídeo. Ok, no me he pasado 22 horas viendo vídeos, te lo prometo, aunque sería algo que me encantaría hacer. He estado editando un poco de vídeo, he estado jugando a videojuegos, no está nada mal, y por ejemplo, metiéndole caña al Resident Evil, metiéndole caña al Pathless y jugando bastante con las configuraciones de Final Cut, exportándolo, haciéndole al ordenador sus cositas, ¿vale? Para ver hasta dónde llega. Pues mira, he logrado 7 horas y todavía me queda un 35% de batería. Y para que te hagas una idea, al exportar el vídeo, que eran 9 minutos de duración, me llevo 5 minutos y gasté un 2% de batería. No está nada mal. Es decir, veo muy difícil que vayamos a llegar a las 22 horas, como dice Apple, pero sí que veo muy fácil que lleguemos a un mínimo, y metiéndole mucha caña, a las 7 horas, pero en las peores condiciones. Pero en el día a día eso puede terminar siendo bastante más, ya que por lo general la gente no está 7 horas editando vídeo con un portátil sin tenerlo conectado. Y si ese es tu caso, que sepas que vas a poder hacer el vuelo de Nueva York a Madrid editando vídeo sin parar. Y luego otra cosa es que el cargador que tiene es de 140 vatios y carga rápidamente el Mac. Y de nuevo el MagSafe. El MagSafe es genial. En fin, tener un equipo así de potente que puedes llevar en tu mochila y que además tiene una batería que es capaz de aguantar perfectamente una jornada y media de trabajo y tirando de recursos gráficos, no solo viendo vídeos, me parece una pasada. No hay un ordenador portátil con estas características en ningún otro lado. Ahora, no es un ordenador económico. El modelo base de 14 pulgadas parte de los $2.000 en Estados Unidos y 2.500 euros en Europa. La configuración que yo he analizado para esta review son $4.300 más impuestos. Total, que no es un ordenador barato, pero es que, ¿sabes qué? Creo que el tipo de profesional al que va dirigido, que es al que hace vídeo, al que hace retoque fotográfico de forma profesional, al equipo de desarrolladores que cada minuto que están tardando en compilar algo es dinero que están perdiendo, a esos artistas 3D que tienen que estar creando cosas en tiempo real. Para todos aquellos, este ordenador es una herramienta y cuanto más rápido, cuanto más versátil, cuanto más ágil les permite hacer las cosas, mejor. Y creo que el Mac, y en concreto el MacBook Pro, lleva años logrando eso. Una herramienta que los profesionales puedan justificar su precio dándole el valor de su trabajo. Y al final eso es lo que justifica ese MacBook Pro. Pero, ¿qué sucede con el que únicamente se compra un MacBook Pro porque le parece un ordenador bonito, porque tiene una batería grande y que lo va a utilizar para hacer labores de ofimática, meterse en internet y ya está?
A ver, no te voy a culpar todo lo que tú quieras porque sí, vas a tener un muy buen equipo, un equipo robusto, pero quizás no vayas a aprovechar al 100% todo lo que este ordenador tiene que ofrecer. Para estos casos, creo que más que el MacBook Pro, te diría que fueses a por el MacBook Air, que tiene un M2 que es muy potente y que también está muy bien construido. En definitiva, creo que actualmente el MacBook Pro se dirige a un porcentaje de profesionales que lo que buscan es sacar el mayor rendimiento de esta herramienta, pero una herramienta de trabajo. En fin, espero haberte ayudado a responder un poco más las dudas que tengas sobre este ordenador. Como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!